Acá vamos a ver lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al 16. Motivarles como siempre. Bueno, por ahí posiblemente va a aparecer una imagen donde dice como que apague el teléfono, ¿verdad? Ahí está ya. No está la imagen todavía. Bueno, si no está la imagen, pues yo lo estoy diciendo. Yo le estoy comunicando que le baje, no que lo apague, sino que le baje que si le timbra ahí, pues que sea ahí, que usted se dé cuenta solamente. Si hay alguna urgencia, que algo sea, pero normalmente pues no sucede. También siempre ponerles a motivar a que pongan atención, mucha atención a lo que va a compartir. Decía nuestro hermano Luisito que Dios nos va a hablar a través de esta palabra. Yo creo que definitivamente es así. Siempre que leo la Biblia, yo considero que Dios está hablando a mi vida. Yo lo considero de esa forma. Siempre que leo la Biblia, yo considero que Dios está hablando a mi vida a través de su palabra. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo quiero estar hablando en esta mañana bajo el título edificados los unos a los otros. Yo es de lo que voy a estar hablando. Estamos leyendo un texto en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, cuando usted quiere estudiar un poquito sobre esa iglesia, se dará cuenta que el trasfondo está en Hechos capítulo 19, del versículo 1 en adelante, cuando Pablo llega a esa región, llega a ese lugar de Efeso, y ahí se encuentra a unos creyentes que habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, pero que no habían escuchado hablar del Espíritu Santo, no habían escuchado tampoco, ni siquiera habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, bueno, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Entonces no había recibido el Espíritu. No, ni siquiera hemos podido hablar de eso. Y dice que Pablo les impuso las manos a ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y dice que todos empezaron a hablar en otra lengua. Allí es donde comienza esa iglesia. El apóstol Pablo se queda allí algunos días y ahí se establece la iglesia. Ahora el apóstol Pablo está enviando una carta a esa iglesia. Y entre mucha enseñanza que hay, aquí vemos algunos consejos que el apóstol Pablo da a esa iglesia para que esa iglesia se siga edificando. Edificando, hermanos, quiere decir que siga creciendo, que siga trabajando, que siga fundamentándose, que ellos sigan construyendo en el aspecto espiritual la iglesia. Porque bueno, lo que son sinónimos es construir, es trabajar, es obrar, es fabricar, es levantar, es, hermanos, todo eso. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles sobre este tema de cómo edificar esa iglesia que ya está establecida en ese lugar de Efeso. Lo que es contrario, hermanos, a edificar
pues es casi como muy directa la palabra, pero es destruir, es arruinar, es pervertir. Entonces, la iglesia, hermanos, está puesta para edificarse. Amén. Amén. Para edificarse. Para eso está puesta la iglesia. No está puesta para otra cosa, sino es para edificarse, pero edificarse mutuamente los unos a los otros. Jesucristo, su propósito es edificar su iglesia. Yo recuerdo, les he mencionado lo que dice Mateo 16, del 18 adelante, donde dice Jesús, yo edificaré mi iglesia. Qué bueno es que podamos encarnar ese pensamiento y entender lo que Jesús está diciendo, porque Él dice, yo vine para edificar la iglesia. Y entendamos que la iglesia está compuesta de cada uno de aquellos miembros que han creído en Cristo, que lo han aceptado como su único y suficiente Salvador, que confiesan, hermanos, la fe cristiana. Cada uno de ellos es un miembro, hermanos, pero todos componemos la iglesia de Cristo. Jesús dijo, yo he venido para edificar la iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? La iglesia, hermanos, no nos equivoquemos. La iglesia no es de Asamblea de Dios. La iglesia no es de Nueva Visión. La iglesia no es del pastor Roger ni del pastor Yeody. No, la iglesia, hermanos, es de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros edificamos, estamos edificando la iglesia de Cristo. Pero si no estamos edificando, estamos afectando la iglesia de Cristo. Cuando Pablo, hermanos, era Saulo de Tarso, dice que él perseguía la iglesia. Se quería destruir la iglesia, quería arruinar la iglesia, persiguiendo a los creyentes. Cuando Jesús se le manifiesta a Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso, él cae al suelo. Dice que él ve un resplandor y escucha una voz que le dice, ¿y qué fue lo que escuchó Saulo de Tarso? Él escuchó lo siguiente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sé si me está poniendo atención. ¿Qué fue lo que escuchó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No era a los creyentes que estaba persiguiendo. No era, podemos ponerle nombre como quiera ponerle nombre, pero Jesús dice que era a él quien estaba persiguiendo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que este asunto no es un asunto, hermanos, simple y meramente material. No, es un asunto ya cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando, hermanos, de que esa iglesia le pertenece a Jesucristo. Y que cada uno, hermanos, de nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo. Entonces, perseguirla, criticarla, lo que sea, hermano, lo estaríamos haciendo en contra de lo que es el mismo cuerpo de Cristo. Jesucristo dijo, hermano, su propósito es edificar, levantar a su iglesia. Igual ese debe ser, hermanos, el propósito supremo de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros, cada uno, como interesados que debemos de estar, como miembros de ese cuerpo, como parte de ese cuerpo que somos de Cristo, que es la iglesia, todos debemos de tener el máximo interés de que la iglesia, hermanos, sea edificada. Que la iglesia siga avanzando, que la iglesia siga creciendo espiritualmente, siga creciendo en número, siga creciendo en santidad, siga creciendo en testimonio, siga creciendo en todo. Que la iglesia sea relevante, que la iglesia sea poderosa, que la iglesia sea significativa donde está. Pero, hermanos, eso debe ser un interés de cada uno de los que estamos en este lugar. Ahora, ¿qué ayuda a edificar y qué es destructivo?
que afecte la edificación de la iglesia de Cristo. Esos dos aspectos los estaré, hermanos, exponiendo en esta enseñanza. Primeramente, número uno, lo que no edifica la obra de Cristo o la iglesia de Cristo. ¿Qué no edifica la iglesia de Cristo? Son algunas cosas que son quizás tan prácticas, que son tan naturales y tan normales en algún momento, que nosotros muchas veces ni mucha atención le ponemos, pero que no ayuda a edificar, sino que muchas veces afecta y destruye la obra del Señor. Los comentarios, hermanos, negativos, una palabra puede hacer que tu cerebro, hermanos, libere estrés y ansiedad, o pueda hacer que libere felicidad y productividad. Eso dicen los que estudian ese asunto de la mente, los que estudian esas cosas. Una palabra, hermano, depende, una palabra que usted reciba, esa palabra lo va a activar y le va a producir estrés, y le va a producir preocupación, y va a empezar a sentir quizás molestia, enojo, rechazo, y un montón de situaciones. Depende de la palabra que usted haya recibido. Pero depende de la palabra que usted haya recibido, esa palabra le va a causar felicidad, le va a causar motivación, le va a causar ánimo, le va a ayudar a que ese día sea mejor. Las palabras son importantes, entonces. Por eso la Biblia dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua, porque las palabras son importantes. Entonces nosotros debemos de entender, llámese de personas que asisten a la congregación o de quien sea, una palabra negativa, un mal comentario hacia esa persona que asiste a la iglesia, si es un mal comentario, si es algo negativo, no le va a ayudar en nada, no le va a edificar. Amén. Si es negativo, no le va a ayudar, no le va a edificar. Si nosotros como creyentes queremos edificar la iglesia, cada creyente que compone esa iglesia, nosotros, si hacemos comentarios negativos de esa persona, eso no ayuda para edificar. No construye, no edifica, no ayuda, no levanta, no motiva. Y si no motiva, si no ayuda, si no levanta, si no construye, entonces es lo contrario. Entonces muchas veces nosotros, por ser algo tan común, no nos damos cuenta que lo percatamos, estamos hablando de los creyentes de la iglesia. O muchas veces estamos hablando, por ejemplo, de líderes que ejercen algún servicio en la iglesia. Estamos criticando, estamos diciendo que no, yo por eso no me gusta ni siquiera aceptar algún cargo, porque cuando yo si acepto algo, yo sí lo haría bien, si yo sí sería responsable, yo sí sería aquí y allá, como hallando algún tipo de excusa para hablar de aquel que está tratando de forzarse, tratando de servir y todo lo demás. ¿En qué edifica y ayuda eso? En nada. Eso no ayuda. Eso afecta, eso desanima, eso desmotiva. Bendito sea el Señor. Entonces esas cosas, hermanos, eso no edifica, eso no ayuda. En algún momento la iglesia tiene actividades continuamente tiene actividades, y muchas veces las actividades, hermanos, salen muy bonitas, salen muy bien. Gloria al Señor. En algún momento no todo sale bien. Es secreto, ¿verdad? Más. En algún momento la actividad no sale muy bien. Pero triste y lamentablemente, a veces el que menos ha trabajado, el que menos ha contribuido, el que menos se ha esforzado, el que menos ha ayudado, el que menos, hermanos, está ahí poniéndole, como dicen, el pecho a las balas, el que menos ha ayudado es el que está diciendo, mira, qué barbaridad, ¿cómo le salió eso tan mal? ¿Cómo se les ocurre hacer eso?
¿Cómo es que no hicieron las cosas mejor? ¿Cómo es que no lo planearon mejor? ¿Cómo es que estoy aquí y allá? ¿En qué ayuda y en qué edifica criticar esas cosas? Ahora, un buen consejo se le recibe a todo el mundo de buena procedencia. Ojalá de alguien que ayude y que se esfuerce y que trabaje bastante en la iglesia. Se le recibe un buen consejo. Bendito sea Dios. Yo recuerdo que yo siempre he recibido consejos y algunos, en algún momento que no sé, la gente tiene costumbre de llegar a uno a pintarle así como cuadros muy bonitos. Mira, aquí qué bonito hacer esto de 4 pisos y comprar esa propiedad y hacer esto y aquí y allá. Ajá, sí, pero ¿con cuánto vas a ayudar? Bueno, yo normalmente con nada, pero pintar así como cuadros bonitos, hermanos, en la mente, pues es fácil, pues ya ponerse a hacer las cosas, pues otra cosa es diferente. Una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella, decían por ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, esas cosas que a veces no le ponemos mucha atención no ayudan en la edificación de la iglesia, no benefician en la edificación de la iglesia. Las malas relaciones entre creyentes, versículo 14 y 15, en Gálatas capítulo, hermanos, 5, versículo 15, allá hay un texto bíblico que habla y dice algo un poquito fuerte, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 15, dice este texto bíblico así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Es fuerte, amén. Es fuerte, y no quiero así como imaginarme la idea de estar mordiendo uno a otro, ¿verdad? Porque suena como más o menos algo así como muy grosero. Pero la Biblia está hablando de que si ese tipo de conducta, hermano, está dentro de los miembros de la iglesia. Gracias a Dios aquí no, ¿verdad? Jamás. Más que esto lo están escuchando en otros países, ¿verdad? En Nueva Visión no pasa eso. Hermanos amados, no, aquí no pasa eso. Gloria a Dios. Pero cuando se dan esas situaciones de que el creyente no empieza y no tiene paz, le gusta la contienda, le gusta estar como molesto con el otro hermano y todo eso, entonces como que Pablo está hablando y está usando esa figura, hermano, de si os mordéis los unos a los otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Otra palabra, si las malas relaciones, pues definitivamente en lugar de edificar van a empezar a deteriorar la iglesia, van a empezar a afectar la iglesia, van a empezar a destruir la iglesia y no a edificarla. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. No sé si estamos entendiendo, yo creo que sí. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Es un texto bíblico muy bonito también. Filipenses capítulo 2, 14, versículo 14 y 15. Dice así: haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Haced qué, hermanos? Todo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecer y iluminar en el mundo. Hacer todo sí. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? A la iglesia. ¿A quién está hablando? Diga conmigo, a la iglesia. Está hablando a la iglesia. A la iglesia de Filipenses, a la iglesia de Nueva Visión de Palmares, a cada uno de los que estamos aquí. A mí me está hablando y me está diciendo: haga todo sin murmuración ni contiendas. Y sigue diciendo: para que seáis irreprensibles, gloria a Dios, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. ¿Cómo es esta generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecer como luminar en el mundo. ¿Cómo vamos a resplandecer como luminar en el mundo si vivimos, hermanos, como perros y gatos? Amén. Si estamos peleando entre los mismos creyentes, si estamos teniendo ahí, si no nos estamos entendiendo bien.
Entonces esto, hermano, las malas relaciones entre creyentes, eso afecta completamente la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Él no acepta a los demás, el no aceptar a los demás tal y como son, es un problema. Nadie tiene que ser como soy yo para yo aceptarlo. Nadie tiene que hacer las cosas que a usted le agraden y le gusten para que usted tenga que aceptarlo. Nadie tiene que vivir para usted que usted tenga que amarlo y aceptarlo. Así es. No sé si me estoy explicando. La gente no tiene que ser como usted quiere que sea para que usted tenga que amarlo. Su deber y su responsabilidad como cristiano es amarlo. Punto. Amén. ¿Alguien le puso punto final a esto? Sí. Mire, no sé, no me cabe porque mire, ¿por qué hace tal cosa? ¿Por qué hace tal otra? ¿Y quién dice que esa persona tiene que ir para agradar a usted? Así es. Para que usted se llegue con esa persona. Nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor, con diferentes problemas, con diferentes situaciones, con defectos, con falencias, con un montón de cosas. Pero somos la iglesia del Señor. Y no tenemos entonces que tener problemas con eso, aceptar a los demás tal y como son, el no aprender a soportarse los unos a los otros. Amén. Hay creyentes que dicen, no, es que yo no me puedo soportar a esa persona. Bueno, no sé en qué parte del cuerpo, no sé, pero solamente hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Yo no sé, imagínense que una mano suya no se soporte la otra. Bueno, yo vi así como un dedito cortico. Había una niñita pequeñita que se agarró del pelo y se jalaba el pelo y ella se lo jalaba más duro. Y más duro lo jalaba, pero gritaba. Ella misma jalándose el pelo. Claro, es una bebé muy pequeña, nosotros estamos bien grandes. A ver, y se ve curiosa esa imagen, ¿no es cierto? Se ve curiosa, ¿cierto o no? Yo no sé quién lo han visto. Ustedes no ven WhatsApp ni ven esas cosas. Yo a veces veo, yo a veces sí. Muchas veces. Pero es una imagen, y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque bueno, qué niña más tremenda. Más o menos cuando usted ha visto que el gato empieza a perseguir la cola. ¿Ustedes han visto eso también? ¿Tampoco han visto? ¿Tampoco han visto eso? No, el gato empieza a perseguir la cola y él realmente piensa que la cola es otra cosa, que no es la cola de él. Nosotros somos un solo cuerpo. Cuando nosotros, hermanos, no aceptamos a aquella persona, murmuramos de esa persona, entonces estamos como la niña jalándose el pelo de ella misma. Y llorando y gritando, pero llegue. Le está doliendo, ¿cierto? Pero es ella misma la que está haciéndolo. Si usted no quiere que le duele, hermanos, no le jale el pelo a ningún otro de los hermanos. Obviamente estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Para los que son bien entendidos del vocablo figurado. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria al Señor. Bien. Los que tienen reclamos y discusiones, eso no ayuda. Alguien por acá en una ocasión dijo algo que a mí me llamó la atención y se me quedó grabado para toda la vida. Fue uno de la iglesia. Él dijo, es mejor tener paz que tener la razón. Es mejor tener paz que tener la razón. Correcto. Usted pelea y se echa una discusión, todo eso, y de último usted salió diciendo, yo tuve la razón, pero quedó con un enemigo o una enemiga, que tal vez antes le da café y ahora no le da nada. Pero ni agua. Tuve la razón, pero tú quieres dormir al sillón. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, este asunto tenemos que nosotros hacer las cosas para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es sumamente importante. La inmadurez espiritual también no ayuda a edificar la iglesia. He mencionado tres cosas: los comentarios negativos, las malas relaciones y la inmadurez espiritual. Versículo 14 de este pasaje de Efesios
capítulo 4, versículo 14, dice allí ese texto bíblico lo siguiente. Dice el versículo 14 así: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error. Entonces ahí estamos hablando de inmadurez espiritual. Estamos hablando de madurez espiritual. Cuando hay madurez, entonces estamos hablando de que si se está hablando de un niño espiritual, estamos hablando que le falta discernimiento y no distinguen una falsa doctrina de una doctrina verdadera. Como el niño no distingue, si usted le dice esto es oro, esto es plata, él no sabe si es oro o es plata. No, él no puede distinguir, está muy pequeño. Entonces, cuando el creyente, hermanos, no crece, cuando el creyente se queda niño espiritualmente, es fácil. Y es fácil notarlo. ¿Por qué es fácil notarlo? Porque esa persona empieza a ver videos de YouTube y empieza a ver una enseñanza por aquí, otra por allá, y empieza a hacerse una ensalada, hermanos, ahí de confusión en su mente y aquí y allá. Entonces empieza a fluctuar en cuanto a lo que es realmente la fe en el Señor. Y dice que es como un barco, ¿verdad?, que no tiene ancla, que el viento, hermanos, sopla y lo lleva donde el viento quiera y donde las olas, hermanos, quieran mandarlo. Así es una persona que es niño espiritualmente y no crece espiritualmente, no se fundamenta espiritualmente. Y entonces esa persona a veces va de aquí para allá, para acá y bueno, anda buscando a ver, no sé, alguien, como antes decían, a dónde le calienta mejor el sol. Pero resulta que el sol calienta casi toda parte igual. Nosotros tenemos que tener claro que nuestro fundamento de doctrina es Jesucristo. Amén. Que fuera de Cristo no hay salvación. Amén. Que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener claro que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener claro que el único Salvador es Jesucristo, nada más. Tenemos que tener claro que si usted permanece en Cristo, usted está caminando bien. Y no tiene que andar buscando cosas extrañas. Bueno, ahorita andan buscando a ver cómo se llamaba la otra mujer que Adán tenía. La Biblia no dice eso. Andan buscando a ver cuántos metros tenían los gigantes que después de, no sé, antes del diluvio, 6 o 8 metros, yo no sé cuántas, esas cosas. Hermano, no se meta. Y el apóstol Pablo hablaba a aquellos maestros que decían que les hablaban de fábulas judaicas para engañar a las personas, o sea, de genealogías interminables. Les hablaban de tantas cosas, hermano, y aquellos creyentes se envolvían en eso que terminaban extraviados de la fe. Entonces la gente empieza a buscar cosas que no están en la Biblia, que no tienen ni siquiera una prueba clara y científica y verdadera y todo lo demás, y empieza a decir, bueno, ¿y esto qué? Pero bueno, que claro, a mí esto nunca me lo enseñaron en la iglesia. ¿Qué enseñanza más novedosa ahora? Pero no está en la Biblia, hermano. ¿Cómo lo van a escuchar? Aquí no va a escuchar una estupidez de esas. Porque tratamos, hermano, de enseñar lo que está en la Biblia. Amén. Y debemos de tener crecimiento espiritual para no ser llevados de cualquier viento de doctrina. Pero para eso se ocupa madurez espiritual. La madurez espiritual, hermanos, se necesita. Si hay madurez espiritual, igual volvemos a lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 3 del 1 en adelante. Le dice Pablo: yo a vosotros no los he llamado como espirituales, sino como carnales, porque mientras hayan celos y contiendas y pleitos entre ustedes, no les puedo llamar que son espirituales, sino carnales. Amén. Mientras, si no hay crecimiento espiritual y si se vive, hermanos, pleiteando con los demás creyentes, entonces eso es una señal de que hay inmadurez espiritual. Porque de alguna forma natural, ver a un niño peleando por un muñeco que usted sabe que no vale nada, pero ese niño se agarra las mechas con el otro niño y se maltrata como sea, como que si valiera un tesoro de ese muñeco, ¿verdad? Porque ellos son niños.
Porque ellos están pequeñitos, porque ellos no tienen la capacidad de discernir en ese sentido. Pero ya uno grandecito tiene conocimiento y se da cuenta que no hay ninguna razón que valga la pena por la cual estar molesto y enojado con otro creyente. Así es. Amén, así es. Porque uno ha madurado espiritualmente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy no he escuchado aplausos, pero de repente le puedo dar uno al Señor. Aplausos siempre como si el que está a su lado se durmió, pues tal vez se despierta, ¿verdad? Tal vez. Ay, bendito sea Dios. Nos sentimos bien gozosos. Lo que edifica, hermano, la obra de Cristo. Vamos a ir un poquito rápido porque no me pase la tiempo. Predicador por acá que dice siempre que mensaje cortitico y después dura una hora. La idea del Señor es edificar su iglesia. Amén. Y en primer lugar, Dios quiere usar los ministerios, los oficios ministeriales para edificar la iglesia. ¿Qué quiere usar el Señor? Los oficios ministeriales. En el versículo 11 y 12 del capítulo 4 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y para qué dice? Ahí dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, bueno, por ahí algunos dicen, ¿verdad?, que los dos primeros, apóstoles y profetas, son ministerios de fundamento. En otras palabras, a Efesios 2:20 le dice que la iglesia está fundamentada, dice, bueno, o el fundamento de la iglesia es los apóstoles y profetas, y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces algunos dicen que estos ministerios eran para eso, profetas y apóstoles, y bueno, para ponerle fundamento, tanto los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y de ahí ya siguen los otros ministerios para seguir edificando la iglesia del Señor. Interprételo como quieran, no me voy a meter un problema teológico acá. Pero el asunto es que el ministerio, el oficio del ministerio, el oficio ministerial es exactamente para edificar la iglesia de Cristo. En esta mañana yo me estoy proponiendo, de alguna forma, con esta palabra, tratar de edificarle a usted como iglesia de Jesús, como pastor que soy de la iglesia. Esa es la idea. Dice para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Diga yo. Diga usted, hermano, yo soy el santo. Porque muchas veces yo he escuchado a más de un predicador decir: bueno, hermano, no es que nosotros seamos santos. Bueno, si no somos santos estamos perdidos, ¿verdad? Lo que está tratando de decir ese hermano es que no es perfecto. Es otra cosa diferente. Pero usted es santo no porque sea perfecto, usted es santo porque el Señor le santificó por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario. Dios le santificó. ¿Qué significa santo? Que Dios le separó. Ahora usted no está en el reino de las tinieblas, está en el reino de Cristo. Estoy explicando. Ahora Dios les separó de que usted no esté practicando el mundo, ahora esté practicando los preceptos cristianos. Eso significa santo. Entonces cuando el apóstol se refería a la iglesia, siempre se refería a los santos. Entonces en ese sentido, nuestro hermano Edgar está muy correcto cuando siempre dice a los santos, ¿verdad? Santo, ¿verdad? Siempre se habló de los creyentes como los santos del Señor. Está muy correcto en eso, hermano. Gloria a Dios. Así es que entonces no somos perfectos, pero somos santos. Bendito sea Dios. Entonces para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos, que es usted, la iglesia del Señor, dice, para la obra del ministerio. Cada creyente entonces se le enseña, se le predica y se le edifica para que, hermano, haga la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice que Dios está en Cristo reconciliando al mundo, no tomándonos en cuenta a nosotros los pecados, sino dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, como que Dios estaba rogando por nosotros reconciliados con Dios. Dios entonces le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación.
Nosotros debemos de anunciar el mensaje del Evangelio, todo creyente. Los pastores entonces deben de edificar a la iglesia, para que la iglesia, hermanos, comunique las buenas nuevas de salvación y sea edificada. Porque cada alma que llega edifica a la iglesia. Cada alma que llega hace crecer la iglesia. Cada alma que llega, hermano, el reino de Dios crece. Entonces Dios estableció los oficios ministeriales para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendidos? Bien, bendito sea Dios. También, hermanos, entonces usa los ministerios. También usa a cada creyente. Usa a cada creyente. Diga usted, gloria a Dios, también yo estoy dentro de allí de ese paquete, ¿verdad? Claro que sí. Cuando comprendemos que somos el cuerpo de Cristo y la única forma de edificarlo es todos unidos y colaborando. Versículo 16 dice este texto así: de quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en él. Gloria al Señor. Aquí hay cosas impresionantes. Ningún miembro es tan insignificante para no ser importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Escuchen, no hay un miembro tan insignificante que no sea importante en el cuerpo de Cristo y que no tenga una función en el cuerpo de Cristo. Todos son relevantes. La otra cosa es que ningún miembro es tan importante y único para no necesitar de la colaboración de los demás miembros. Ninguno es tan insignificante que no sea útil, pero ninguno es tan relevante como para que no necesite los demás miembros. Antes por ahí decía, mire, estaba mirando un poco de piedras ahí. Decía, qué cosa más curiosa. Uno ve todas esas piedras ahí que parece que no tienen un valor. Decía, y la gente más millonaria necesita de ellas para edificar sus edificios, porque sin ellas no se puede. Lo que parece más significante muchas veces viene a ser lo más valioso, lo más importante. Todo miembro es valioso en el cuerpo de Cristo. Todo miembro es importante en el cuerpo de Cristo. Todo miembro es importante en el cuerpo de Cristo. Usted es importante en el cuerpo de Cristo. Nunca usted diga, yo, la verdad que, ¿para qué puedo servir? El hecho de estar aquí usted está siendo, hermano, un motivo de animar a otro creyente. Usted está haciendo un testimonio visible de que usted se está identificando con la iglesia del Señor. Ya eso, hermanos, eso edifica, ya eso construye, ya eso anima, ya eso alienta. Y algunos dicen, pero es que yo nunca hago nada. Mire, hermano, algunos no tienen quizás ministerios que sean muy visibles, pero muchas veces su ofrenda, su diezmo ayuda, y definitivamente ayuda para que la iglesia ya físicamente vaya creciendo y vaya avanzando, y se vayan extendiendo programas, y se vaya, hermanos, ayudando para que los niños puedan tener cada día su merienda, puedan ser atendidos, puedan tener un lugar donde, una aula, puedan tener un aire acondicionado, todo lo demás. Estamos siendo útiles para el cuerpo de Cristo, estamos edificando. Usted es importante, usted es relevante, pero no hay nadie tan relevante que diga, yo no necesito de nadie más. Porque el cuerpo no es solo un miembro. El cuerpo somos todos los miembros unidos. Todos. Así es la iglesia. Y dice, ese texto habla allí que todos unidos por las coyunturas. El apóstol Pablo está usando esa figura del cuerpo
Está pensando no en la parte exterior, sino está hablando de lo interior del cuerpo, de las fibras, de los tendones, de las coyunturas, de los músculos, de todo, que une un miembro con el otro para que tenga función. Mire que solamente a veces cuando se rompe algún tendoncito de una parte, ya el brazo se cae. Ya no funciona, ya no tiene el ejercicio que debe tener, ya no tiene la función que debe tener. Con un tendoncito, el brazo está completo, los dedos, las manos, el hueso, todo está completo, pero con solamente un ligamento que se rompa, ya ese brazo no funciona bien. Todos los ligamentos son importantes, por más que estén ahí como más ocultos, con más que parezca que no son relevantes, todos son importantes para que el cuerpo funcione. Bendito sea Dios. Cada miembro, hermanos, tiene su propia actividad, y al ponerle al servicio de los demás miembros, el cuerpo se edifica. Todos. Aquí en estuviera yo predicando casi no veo a nadie. Amén. Obviamente, hermanos, se necesita la iglesia, se necesitan pastores también. Sí, amén. Para que pastoreen la iglesia. Amén. Si no hay un pastor, no hay una iglesia. Si no hay iglesia, ¿a quién va a pastorear? Alguien que es pastor. Porque todos lo necesitamos, todos somos relevantes. Amén. ¿Quién tiene más recompensa? ¿Un pastor o un creyente que ministro de ofrenda? Igual, si servimos de corazón a Dios. Amén, así es. También. Lo mismo es, hermanos, lavar un plato que cantar una alabanza si lo hacemos para el Señor. Lo mismo es. Si lo hacemos para el Señor, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Ahora, el elemento, hermanos, como materia prima para crecer y ser edificados, todos como iglesia, es el amor. Ese es el elemento, esa es la materia prima. Porque ahora decimos, bueno, entonces dice que somos edificados, que dice en amor. Alguien decía y alguien hablaba de helados pinos, ¿verdad? Que saca helados, que saca de todo, natilla, queso y yogur y un montón de cosas. Pero la materia prima es la leche. Sin la leche, ¿verdad? No existe ninguna de las cosas. Y la materia prima, hermanos, para crecer y ser edificados como iglesia, es el amor. Es el amor. No es suficiente ser evangélico, no es suficiente asistir a una iglesia, no es suficiente con conocer la Biblia. Muchos hermanos con estas características están faltos de amor, y en lugar de edificar, más bien, hermano, hacen lo contrario. Porque podemos asistir, podemos saber los cantos, podemos hasta repetirlos, podemos muchas cosas, pero si no está la materia prima, que es el amor, no vamos a edificar. No vamos a edificar. Cuando no se tiene amor de Dios, sobran las excusas para justificar por qué no me llevo bien con otra persona, por qué no me gusta tal actividad, por qué no quiero meterme en el ministerio, por qué aquí, por qué allá. Sobran las excusas que parecen muy justas y muy correctas, pero la única razón por encima de todo es que no hay verdadero amor. Cuando uno ama una cosa, simplemente la hace y no mira el costo, y no mira, hermanos, ¿quién es alrededor? La gente que le gusta esos conciertos que son bastante feitos, ¿verdad? De músicas que insultan a Dios y insultan a todas las cosas. Hay gente que salta 3 días para hacer fila allá. ¿Cómo hacen con la comida? ¿Cómo hacen con el baño? ¿Cómo hacen con el dinero? ¿Cómo hacen? Hasta boletos de avión pagan para venir.
¿Sabes por qué lo hacen? Porque ellos aman eso. El mundo ama lo suyo. Y no hay excusa. Pero cuando nosotros no amamos algo, ponemos 1000 excusas. Usted hace lo que usted ama. Así es. Ah, no, pastor, es que mire que no, simplemente no ama aquello. Nada más. ¿Sí? Entonces necesitamos hermano, el amor de Dios para edificar y ser edificados. ¿Cómo obtenerlo? El verdadero amor solo se puede obtener de una fuente, y esa fuente es Dios. Diga conmigo, la fuente es Dios. Es la única fuente verdadera y real del verdadero amor, es Dios. ¿Cómo hago yo para amar? ¿Cómo hago yo para poder amar a esa persona que siento que no siento amarle? ¿Cómo hago para amar a Dios? ¿Cómo hago para amar la obra? ¿Cómo hago para amar servir? ¿Cómo hago? La fuente única es Dios. No hay otra fuente, la única es Dios. Dios es amor. Una continua y estrecha relación con Dios produce en nosotros ese amor que por nosotros mismos de ninguna manera tenemos. Yo no tengo amor por mí mismo, por mí mismo. Por allá un pastor salió bien enojado, ya perdió el amor. Y es cuando se despidió de la iglesia del tío. Si tuviera una ametralladora aquí, no veo ninguno que estén sentado. Había perdido el amor. Así lo digo. Pero qué lindo, hermanos, es tener el amor de Dios. Amén. Cuando uno tiene el amor de Dios, todo lo ve lindo. Todo le gusta, todo es atractivo, todo es bello, todo es maravilloso. Porque uno, hermano, ama con el amor de Dios. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Cómo es que el amor ayuda en la edificación de la iglesia? Solamente observe 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 7. Dice: el amor es sufrido, es bueno. El amor, diga conmigo, es bueno. El amor, hermanos, no tiene envidia. No importa que el otro hermano crezca, no importa que el otro hermano tiene 6 meses de que llegó a la iglesia y está enseñando y predicando. Yo tengo 10 años y nunca me ha pasado a predicar. ¿Qué importa? No tiene envidia. El amor es bueno. El amor, hermanos, no es jactancioso. No hacemos las cosas para que nos vean. No hacemos las cosas para que nos den importancia. No hacemos las cosas para que nos froten la espalda. Nada de eso. El amor no se jacta de nada. Además, hermanos, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Y dice que si nosotros tenemos lenguas angelicales, espirituales, y profetizamos y levantamos muertos y todo eso, pues no tenemos amor, nada somos. El amor, hermanos, es el elemento, la materia prima para unir cada creyente, para edificar a cada hermano en la iglesia. Si hay amor, yo voy a aceptar a aquel hermano tal y como es. Si hay amor, yo no voy a estar criticando a los demás creyentes. Si hay amor, yo no voy a estar tratando de hacerle mal a ninguna persona. Yo no voy a estar tratando de quitar el campo a nadie, ni tampoco estar en una posición para que me vean. Nada de eso. Sino que lo hacemos porque amamos a Dios y amamos la iglesia. Por eso es que lo hacemos, porque amamos a Dios y amamos la iglesia. El amor, hermanos, cubre multitud de pecados. 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 dice ese texto allí:
Y hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues obvio y velar en oración. Y ante todo que dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque es que las mamás siempre piensan que sus hijos son los más buenos. ¿Por qué? Son angelitos de Dios. Son la perfección, ¿verdad? Y la inocencia. No, ni son angelitos de Dios, ni son la perfección y la inocencia. No, es que ya los aman. Y los ven lo mejor. Amén. Siempre yo, y la iglesia recuerda, yo siempre les decía, ¿verdad? Les he dicho que yo le decía a mi mamá, mis hijitos sí son lindos. Ella me dice, ay, mi hijito, los hijitos de uno, por feitos que sean, uno los ve bonitos porque uno los ama. Bueno, eso es una tremenda verdad. Bueno, algo salió porque se casaron, ¿verdad? Algo lo dio bonito. Alguien pensó igual. El amor, hermanos, cubre multitud de pecados. No es que está diciendo que con amor yo estoy redimiendo pecados, sino que lo que estoy diciendo, lo que está diciendo es que cuando yo amo a alguien, yo no estoy mirando sus defectos. Yo no estoy buscando la forma de cómo lo critico, cómo hablo mal de esa persona. Sino más bien, si alguien me habla mal de esa persona, uno dice, mira, esa persona también tiene cosas muy buenas. Esa persona también es una persona que está luchando. Esa persona que se está esforzando, entonces uno está cubriendo. Aquello que aquella persona quiere hablar mal, uno más bien está cubriendo para que no se hable mal de esa persona. Porque eso no le ayuda nada a aquella persona de la que uno, digamos, con la que alguien quisiera hablar mal. El amor proviene de Dios. La única forma, hermanos, de uno poder tener el amor de Dios es tener una relación muy íntima y muy personal con Dios. No hay otra forma. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Los pámpanos, que son las ramas, están conectadas al tronco. La vida que hay en el tronco corre por las ramas. Y esa vida, hermanos, da fruto. Si nosotros estamos unidos a Cristo, tenemos comunión íntima con Él, nosotros vamos a dar el fruto de Dios. Y el fruto de Dios es Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y ese fruto se obtiene solamente a través de una comunión íntima y personal con Él. Nada más. Nada más. Antes de ser creyente tenía muchos enemigos, odiaba a todo el mundo, ni me quería yo mismo, mucho menos que iba a querer a los demás. Pero cuando conocí a Cristo y me enamoré de Él y quise conocerlo y caminar con Él y vivir con Él, Él empezó a sacar todas esas cosas. Mi peor enemigo, inmediatamente que lo vi en el parque, después de yo convertirlo, llamé y le dije, mire, que yo no quiero ser su enemigo, más bien yo me convertí a Cristo, yo soy cristiano, yo quiero decirle que me perdone, que me disculpe. Él se quedó viéndome, quería como hacerlo, meterme golpe, pero no me dijo nada. Pero de ahí en adelante ya nunca más sentía nada contra esa persona, porque uno, hermanos, ama con el amor de Dios, no con el amor de uno. Si usted quiere edificar la iglesia, ame a los hermanos, ame a la iglesia, ame a la obra de Cristo,
Vamos a ver aquí, qué nos reza el Señor.